este día. Espero que se encuentren bien. Espero que este día ha sido maravilloso para ustedes. Que Dios los bendiga. Vamos a comenzar con nuestra clase de ahora, ¿verdad? Que es un pueblo empoderado, pero vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor me guíe en esta clase y que pueda usted sentir ese poder del Señor, que sea guiado por el Espíritu Santo para que nosotros vivamos una vida que el Señor quiere, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, primeramente porque tú eres grande, porque tú eres fiel, Señor, porque tú siempre estás con nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Padre, te pido bendiciones por todo aquel que nos está oyendo en este día, Señor. Yo te pido que los guardes, que los cuides, Señor, y que podamos poner atención a tu palabra, Señor, y que podamos nosotros ser animados, Señor, por tu palabra, Señor, para llevarla a todo aquel que lo necesita. Te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Un pueblo empoderado. Dios nos da poder a los cristianos para vencer toda clase de situaciones. ¿Qué quiere decir empoderado? Es una herramienta para aumentar fortaleza o para mejorar nuestra capacidad para hacer un trabajo. Aquí nos vamos en la palabra en 2 de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de nosotros como cristianos? Para que nosotros, ¿verdad? El Señor nos dio ese poder, pero ¿cuál es la meta de ese poder? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta de esta enseñanza? De ayudarnos a comprender las necesidades del poder de Dios en nuestras vidas. Tenemos que comprender qué poder tenemos, qué poder el Señor nos ha dado para comprender nuestro llamado. El Señor no solamente nos tiene aquí solamente porque se le ocurrió, ¿verdad?, crearnos. Él tenía un propósito y nosotros tenemos que saber cuál es ese propósito, cuál es ese llamado. También la Biblia nos desafía a confiar en la presencia de Dios y en la palabra de Dios en la forma que vivimos nuestra vida. Nosotros tenemos que enseñar, ¿verdad? Demostrar al mundo que nuestra vida está enfocada en Dios. Para todo trabajo, hermanos, que hagamos, tenemos que tener toda herramienta necesaria, ¿verdad?, para poder emprender cualquier trabajo. Tenemos que tener toda herramienta, toda sabiduría para poder hacer ese trabajo. Así Dios empodera a su pueblo por medio de su Espíritu Santo que vive en nosotros. Nos da poder más allá de nuestras habilidades y sabidurías. ¿No se ha encontrado usted en un momento de que a veces emprendemos un trabajo y no tenemos idea de lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? Así tenemos nosotros a veces esa experiencia en la iglesia, ¿verdad? No lo sé hacer, pero el Señor me ha empoderado, el Señor me ha dado de su Espíritu Santo para poder yo dar ese trabajo, para poderlo hacer. Hágase una pregunta si está tomando usted notas. ¿Qué clase de habilidad o poder tiene usted que usa usted diariamente? Póngase a pensar. No me tiene que contestar, escríbalo y eso va a ser notas para usted para estudiar después. Vamos a enfocarnos ahorita en 2 de Pedro 1, 2 y 7. Vamos a ver que la palabra de Dios es fiel y la palabra nos está indicando lo que nosotros tenemos que hacer. 2 de Pedro 1, del 2 al 7. Nos dice, Simón Pedro, siervo
y apóstol de Jesucristo, a los que habían alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Gracias y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y en temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. Necesitamos el poder de Dios para andar con Él todos los días. Sin su poder, nosotros no podemos impactar este mundo. Dios nos da ese poder para corregir y superar toda tentación y tener piedad en nuestras vidas. Necesitamos a Dios, necesitamos que buscarlo para que nosotros podamos hacer ese trabajo. Si lo queremos hacer perfecto, si lo queremos hacer bien, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1:4, Pedro comenzó su segunda epístola proclamando las bendiciones del Evangelio a todo aquel que lo necesitara. Pablo sirvió a vuestro Señor Jesucristo cuando Jesús estuvo en esta tierra. Pedro sabía que todo seguidor de Jesús había obtenido una fe maravillosa. En 2 de Pedro 1:1 nos dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús, a los que habían alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Pedro ora por todo aquel creyente que leyera sus epístolas. Él sabía su propósito, él sabía su llamado, él sabía que ese era su trabajo. Dice que oraba, Pedro oraba por todo aquel creyente que leyera sus epístolas. Como en el versículo 2 podemos ver también, dice, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está orando e intercediendo para animarles y hacerles saber al pueblo que todo aquel que leyere y estudiara las epístolas para hacer el trabajo. Pedro en todo tiempo había visto el evangelio, ¿verdad? Diferente. Lo vio exclusivamente solamente para los judíos. Pero Dios, para demostrar que el evangelio era para todos, Dios conecta a Pedro con Cornelio. Para que el evangelio no solamente era para los judíos, era también para todo gentil. Póngase a pensar, hermanos, nosotros, si solamente les hablábamos a los cristianos, Dios nos ha dado de su poder para poder nosotros hablarles a todo aquel que necesita de Cristo. Le pedimos al Señor, quítame toda vergüenza, quítame todo lo que yo sienta que me quiere parar de hacer, de llevar el evangelio. Nosotros somos las bocinas del Señor. En donde quiera podemos nosotros hablar de Cristo. Nosotros tenemos un oído donde hay una necesidad y Dios nos enseña cómo poder
¿verdad? Meternos en las personas, poder hablar con ellos y enseñarles que Dios los ama, que Cristo murió por sus pecados. En Hechos 10 es la historia de Cornelio. Fue un centurión romano militar de la compañía italiana, y él tenía a muchos soldados a cargo de él. En este tiempo, la relación de los judíos y los romanos no era más cordial, o sea, no era algo como normal, ¿verdad? En el tiempo de los hebreos, por eso se puede oír rara la descripción que se habla de Cornelio en Hechos 10, 1 y 2. Había un varón en Cesarea llamado Cornelio, cinturón de la compañía que se llamaba la Italiana, y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Eso era raro, ¿verdad? Que un centurión, un gentil hiciera eso. Dios le habla a este gentil por medio de una visión, dice la palabra, para conectar con Pedro, porque Dios tenía ese propósito. Cornelio fue uno de los primeros gentiles que se convirtió al cristianismo y fue bautizado por Pedro. Cornelio fue un hombre piadoso, dice la palabra, y su devoción y piedad fueron honradas por Dios. Aquí Dios estaba cambiando ese camino, ¿verdad? Que quería que este evangelio llegara a todos, a todo el mundo. Aquí Pedro nos recuerda en Hechos 10 el carácter que tenemos que tener como cristianos, hermanos. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. En nuestra vida diaria, nosotros tenemos que tener de su presencia. Por eso debemos ser constantes en la lectura todos los días, para tener toda herramienta necesaria para aplicar a nuestra vida. La necesitamos. Necesitamos saber nosotros cómo vamos a tocar, cómo por medio del Espíritu Santo podemos llegar a esa persona, a todo aquel que la necesita. La salvación es un don de Dios. Dios nos da de su Espíritu Santo para que nosotros seamos guiados en esta vida. Pedro está animando al pueblo que se esfuerce en crecer espiritualmente. Es como nuestros pastores ahorita. Nuestros pastores, su deseo, sus oraciones es de que su congregación siga al Señor. Descubrir todo talento que tenemos para poder nosotros usarlo. No nomás nos creó el Señor para estar sentados, ir a la iglesia, alabar a Dios, que todo eso es bueno, pero no nos llamó para estar sentados. No nos llamó para solamente vivir buenas vidas. En 2 de Pedro 1, del 5 al 9, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos palabras son fuertes. Nos está diciendo la palabra en estas dos palabras: ociosos, que no seamos flojos, estériles. Nos está hablando fuerte la palabra. En el 9 dice: mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
La palabra es clara, hermanos, solo que no hay que tener duda, no hay que tener duda de nuestra salvación, que no venga a nuestra mente que la situación está muy difícil, no puedo hablar, no puedo compartir, no sé demasiado, no soy ni pastor, me da temor. Pero la palabra nos está diciendo que no seamos ociosos, que no seamos flojos, que no seamos estériles. Nos ha dado la herramienta para poder nosotros hablar a todo aquel que lo necesita, que no tengamos ese temor. ¿Cómo le voy a hablar a los demás de Dios? Pedro nos enseña que debemos anhelar las bendiciones de la salvación. Hay que aumentar nuestra fe. Es clara la palabra. Nos está diciendo en 2 de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia. Tenemos que comprender que nuestra salvación nos fue dada, nos fue regalada. A nosotros no nos costó nada. A nosotros solamente es de obedecer al Señor. Tenemos una responsabilidad de crecer espiritualmente. El Señor nos dio algo que nosotros no nos merecíamos, que es la salvación. Pero sí tenemos responsabilidad de crecer espiritualmente. Tenemos que alimentarnos. Sabemos que nuestra fe crece cuando esperamos y obedecemos a Dios. Es como nuestro cuerpo físico. Tenemos que cuidarlo también. Tenemos que comer bien, dormir, hacer ejercicio, porque los resultados de ese cuidado de nuestro cuerpo, va usted al doctor y nos dice el número, ¿verdad?, que tiene el colesterol, la diabetes. Usted puede nombrar una lista. Todo está bien. Apenas tuve esos resultados. Fui al doctor y me dijeron, su sangre está perfecta. Sígase cuidando como lo está haciendo. Eso vino paz en mi corazón. Vino paz y me hice una sonrisa, ¿verdad? Y dije, gracias a Dios. Entonces todo lo que estoy haciendo, si me cuesta ser estricta con uno mismo, con lo que come, dormir temprano, hacer ejercicio, cuando a veces no sentimos hacerlo. Pero yo sé que los resultados van a ser bien. Cuando vaya con el doctor voy a tener buenos resultados, si fue lo que pasó. Así también nosotros con nuestra vida cristiana tenemos que ser estrictos por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de estar en presencia con el Señor, tener devocionales, estudiar nuestra palabra. Tenemos que hacer todo eso, hermanos. A veces nos cuesta tener el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Pero todo va en un camino, y ese camino es obedecer al Señor. Solo así como Pedro, yo le animo que siga adelante. Pedro no habla mucho que si hay consecuencias de la falta de fruto, pero sí habla en estos versículos, ¿verdad? En el 5:7 de 2 de Pedro, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos está advirtiendo la única manera de evitar esto, ¿verdad? Que es un peligro
espiritual es seguir creciendo en el conocimiento de la lectura de la palabra de Dios. Nos está animando, y así esta tarde yo también les animo para que sigan. Pedro nos llama a ser exactos, activos en el llamado a Dios. Que no tengamos miedo, porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, está siempre con nosotros. Nos estamos arriesgando cuando no obedecemos. Hay que madurar, estar juntos a Dios. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Puede un cristiano perder su salvación? En 2 de Pedro 1:10 nos dice: por lo cual, hermanos, procurar tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Nos está haciendo una promesa, hermanos, que si nosotros seguimos lo que el Señor ha prometido, no vamos a caer. No vamos a caer. La palabra nos está diciendo. En el versículo 11 nos dice: porque de esta manera os será abundantemente administrad la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay mucha gente en el mundo que dicen: vive tu vida a lo máximo. Siempre eso ha llevado mi atención. ¿A qué se refieren vivir a lo máximo? Y no te preocupes, tú vive a lo máximo, sé feliz, ¿verdad? Eso no sé, a mí yo lo entiendo como vive en tu carne, es lo que el mundo dice. Vive feliz en tu carne. Hay muchas cosas que nos hacen feliz, que nos gusta hacer, pero que no son de Dios. Pero Dios en su palabra nos está diciendo, quiere que vivamos a lo máximo, pero en Él. En Él. En 2 de Pedro 1, 12 y 13. Por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación. Nos está hablando que vivamos unas vidas que nosotros podemos demostrar, que podamos dar un buen testimonio. Pedro tomó su trabajo muy en serio, que él daba su vida por Jesucristo. En 2 de Pedro 1:15, Pedro está hablando claro que la palabra de Dios no era como un libro de historia, sino que era el evangelio de nuestro Dios. Cuando se construye una casa, ¿verdad? Nosotros necesitamos todo lo necesario para poderlo hacer, para que pueda estar firme, para que no se vaya a caer. Así también nuestra vida cristiana, hermanos, tenemos que ser firmes, tenemos que tener ese poder para poder aguantar cualquier tempestad que venga a nuestra vida. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios nos da su palabra. Dios nos da de su Espíritu Santo. Así como a Pedro, que él estaba dispuesto a perder su vida por el Evangelio. Pedro, en su segunda epístola de las falsas enseñanzas, también nos dice en 2 de Pedro 1:16, tenemos que tener cuidado. Dice: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo vistos como nuestros propios ojos su majestad. También nos está diciendo, ¿verdad? Que no sigamos falsas enseñanzas. Por lo tanto,
La palabra de Dios es vida, es verdadera, fructífera a nuestra vida. Como en el caso de Pedro, todo lo que hizo no lo hizo por sus propias fuerzas o deseos, sino Dios lo usó y lo guió para poder llevar adelante el Evangelio. Y es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Pedro, en el versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Pedro compara la palabra con una antorcha, una luz para poder ver en la oscuridad. Ahora está en nosotros oír y llevar a cabo esta palabra. Tenemos nosotros que seguir adelante, pero si nos ponemos a pensar, la palabra de Dios tiene todo eso, tiene todo. A veces el mundo busca la respuesta en muchos lugares, y tal vez serán felices temporalmente, pero no dura mucho esa felicidad, ese sentirse bien. La palabra de Dios nos enseña que aun las tribulaciones, hermanos, aunque estemos pasando muchas cosas en nuestra vida, nosotros nos estamos parados porque sabemos quién nos está sosteniendo y quién está con nosotros, hermanos. ¿Qué nos dice Dios de todo lo que hemos hablado? De estudiar, saber nuestro llamado, confiar en su palabra, vivir y enseñar a otros. Hay una recompensa en llevar todo esto a cabo. ¿Cuál es? De que un día vamos a estar con Él y Él va a ver el trabajo que nosotros hicimos de obedecer de su palabra, hermanos. Espero que esta palabra lo haya animado para renovar nuestras vidas y enfocarnos en lo que debemos, hermanos, en el enfoque donde nosotros tenemos que estar. El Señor, así como Él usó a otras personas para hablarnos y traernos a su camino, también hay otras, tal vez en nuestro trabajo, en nuestra propia familia, mucha gente que necesita que oír de esta palabra de esperanza, hermanos. No sé si a usted le ha pasado que a veces está ministrando a alguien y esa persona, ¿verdad? Usted abre su boca por medio del Espíritu Santo, lo guía con esa palabra y la persona llora porque está esperando esa palabra de esperanza, esa palabra de saber a dónde va a ir, cuál va a ser su segundo paso. Nosotros somos esa antorcha, nosotros somos esa guía, hermanos. Somos importantes en el pueblo de Dios. Nos ha dado un trabajo, una responsabilidad de nosotros llevar el Evangelio a todo aquel que lo quiere oírse, hermanos. Y no importa en lo que estemos pasando. Yo soy testigo de eso, hermanos. Podemos estar pasando por algo terrible, algo que no entendemos. Pero Dios es fiel. Dios nos mantiene parados y seguir a esa meta que el Señor nos está esperando. Pero no quiere que nosotros vayamos solos, quiere que traigamos a todo aquel, solo que no pierda la oportunidad, no pierda esa oportunidad de hablarle a alguien de a Cristo, de alguien de esa salvación. Bueno, hermanos, es todo por ahora. Espero que haya sido de bendición a su vida, así como lo ha sido para mí. He estudiado y he leído y yo sé el poder que el Señor tiene. Yo sé, por eso estoy aquí y le doy gracias a Él. Vamos a orar para despedir.
Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer, Señor. Padre, a veces no sabemos en nuestras vidas lo que tenemos que hacer, pero tú nos has dado de tu Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos ayude a caminar. No estamos solos. A todo aquel que está oyendo en este momento, haz de sentir que no estamos solos, que tu Espíritu Santo siempre está con ellos, Señor. Y tú tienes un propósito, Señor, de traer más almas a tu reino, Padre. Te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones y todas las que tienes guardadas para nosotros en el futuro. Te amamos y te damos gracias. En tu nombre, Jesucristo.